Bueno, el haber sido director del Instituto de Quemados durante un periodo de 28 años me mostró en toda su dimensión lo que significa el problema de las quemaduras, en la Argentina y en todo el mundo. Todavía hay un numeroso caudal de pacientes que sufren quemaduras graves y que no son atendidos como corresponde porque no está reconocida la especialidad, y entonces llevan al paciente a un servicio hospitalario común, empiezan a atenderlo, y cuando las cosas se complican, entonces recién recurren a alguien un poco más idóneo en el tema. A veces es posible revertir la situación, en otras oportunidades llega tarde y por más esfuerzos que se hagan, lamentablemente se pierde el paciente. Doctor, esto creo que es importante difundirlo. Hay una cuestión y voy a hacer... ¿Hola? ¿Sí, me escucha? Le escucho muy lejos. Sí, bueno, vamos a intentar mejorar el retorno. ¿Ahora? Ahora mejor. Bien. Hago este comentario y voy a situar, aunque suene imprudente, pero ¿cuánto influye puede influir la situación económica de un paciente para que pueda superar una situación tan desagradable como la de estar quemado? Bueno, depende. El cuidado de la salud está repartido en nuestro país en distintos subsectores. Está lo que se llama las obras sociales, las ART, las entidades de prepago, el PAMI y el hospital público. Aquellos que tienen distintas coberturas tienen el derecho, y hasta yo diría absoluto derecho, de reclamar una asistencia que esté de acuerdo con su patología. Los que no tienen ningún tipo de cobertura son los que concurren a los hospitales públicos, que son gratuitos, mantenidos con presupuesto del Estado. En todos los casos, el primer paso, la primera atención requiere del conocimiento de quienes lo asistan en ese momento, independientemente de lo de desear, porque en cuanto transcurren las horas, cuando la quemadura es grave, se va aumentando la alteración orgánica. Por eso es que desde hace ya unos cuantos años estamos dando unos cursos que se llaman de atención de las primeras 24 horas, para que cualquier médico general sepa qué es lo que hay que hacer en las primeras 24 horas. Lo que es importante es que no se tome como este curso como una especialidad, sino que simplemente dar la orientación de qué es lo que se debe hacer en las primeras 24 horas para ayudar al tratamiento ulterior, que según la gravedad del paciente puede durar 1, 2 o 3 o más meses. Depende de la extensión y de la profundidad de la lesión quemadura. Y cuando digo lesión quemadura es importante destacar porque este concepto no está difundido. La lesión quemaduras es el nombre que aplicamos a la alteración local, en el lugar donde está la lesión. Cuando esa lesión abarca una gran extensión de la superficie corporal, se producen alteraciones en todos los órganos, que es lo que da origen a lo que llamamos enfermedad quemadura. Esta enfermedad quemadura requiere para su tratamiento un lugar especialmente diseñado para eso, con equipamiento especial y fundamentalmente con un recurso humano capacitado. Hoy día existen recursos increíbles, hemos podido salvar la vida de pacientes con más del 80% del cuerpo con quemaduras graves, apelando a todos los recursos actuales que la ciencia nos proporciona. Y felizmente nuestra fundación pudo ubicar en el Hospital Alemán de Buenos Aires un centro que cuenta con todo el apoyo de un hospital de alta complejidad, y además de tener un sector específicamente dedicado a esto, con equipamiento especial, con guardia a las 24 horas, exclusivamente para nuestros pacientes. Doctor, voy a abusarme de su amabilidad. Sabemos que en algún tiempo es alta la probabilidad de que puedan llegar ustedes con estos conocimientos a través del hospital local a capacitar, como decía. Pero para la gente que nos está oyendo, sobre todo porque hemos tenido algunos hechos particulares en la zona donde se ha involucrado una criatura, una mujer, ambos lamentablemente con final trágico, y después, bueno, la feliz noticia de la recuperación sorprendente de Matías López, que es un poco quien inspiró y facilitó este contacto. ¿Qué recomendación para la población en general, como primera instancia, primera medida, en caso de un accidente que derive en una quemadura?
con agua caliente, con combustible, bueno, con otros elementos y que sea de gravedad, ¿no? ¿Qué hacer antes de llegar al servicio médico? Por eso, antes de responder a esta pregunta, que significa recomendar un primer auxilio, no tratamiento, sino primer auxilio, me gustaría que me repitiera lo que comentó recién de una mujer y un niño quemados que fallecieron. Así es, bueno, un caso en General Pinto, una nena de 2 años y medio, que, bueno, es confuso el episodio, si se trepó a la cocina en la que había una olla con agua caliente o se la llevó por delante jugando. Lo cierto es que se quemó parte de su cuerpo, poco más del 30%, y después de, bueno, varias derivaciones terminó en una clínica en Merlo, en Buenos Aires, falleciendo. Y en otro caso, esto no hace más que abonar lo que yo acabo de decir. Es decir, que si ese paciente hubiera ido a un centro calificado, no tenía por qué morirse con un 30% de quemadura de ninguna manera, salvo alguna complicación totalmente ajena a la lesión original, no justifica esa evolución. Eso es lo que yo le decía al principio. Ahora, respondiendo a su pregunta sobre primeros auxilios, lo que se recomienda como primer auxilio es calmar el dolor. Y el dolor es más intenso cuando la quemadura es más superficial. Esto es paradojal, pero felizmente es así. Cuando duele mucho es porque la quemadura es superficial, las terminaciones nerviosas están intactas y son irritadas por la congestión que produce la lesión quemadura. Cuanto más profunda es menos sensible, pero lo que importa después es inmediatamente hacer una evaluación de gravedad del paciente. No es lo mismo atender una pequeña quemadura en un antebrazo que una quemadura del 80% del cuerpo. Entonces, lo más importante como primer auxilio para calmar el dolor en quemaduras pequeñas domésticas es poner la zona afectada bajo el agua. Agua común, ni siquiera hace falta que sea ni helada, ni fría, ni hielo. Agua común, esto calma el dolor y disminuye el proceso inflamatorio. Pero reitero, esto es para pequeñas quemaduras que prácticamente no tienen mayor importancia, porque después se curan solas en 8 o 10 días a más tardar sin dejar ninguna secuela. Lo que a nosotros sí nos preocupa es que el paciente con quemadura grave que tiene enfermedad quemadura sea atendido como corresponde. Hoy hay recursos para hacerlo, pero es cuestión de reclamar esos recursos y no aceptar cualquier tipo de tratamiento. Doctor, hay un gran desconocimiento sobre la cuestión. Charlando con uno de los integrantes de su fundación ayer, cuando conveníamos esta nota que nos resulta sumamente interesante, decía, cuando uno se infarta más o menos se sabe qué hacer y a dónde recurrir, aún en una situación extrema como es el trasplante de algún órgano, pero con respecto a las quemaduras, te atienden hasta en un sótano de pronto, te atienden entre comillas, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que estamos tratando de llevar al conocimiento de la población. Justamente yo le comentaba, yo fui director del Instituto Quemados 28 años, desde el 56 al 84. Al cumplir los 65 años me llegó la jubilación automática. Pero viendo todo lo que todavía faltaba hacer por las quemaduras, es que propuse a un grupo de amigos crear una fundación para seguir trabajando en mejorar la asistencia y a través de la investigación aportar nuevos recursos para el tratamiento. Felizmente nuestra fundación ya cumplió más de 30 años, inauguró su sede el año 84, así que tenemos ya 31 años de funcionamiento. Y justamente el servicio creado en el Hospital Alemán fue gracias a la fundación, que logró el aporte comunitario para poder instalar un servicio con todos los recursos que yo le he comentado recién. En el caso de lugares como, bueno, General Villegas, que es de donde estamos hablando, o General Pinto, donde citábamos el caso de esta menor, ¿se puede requerir a partir de la capacitación una especie de, no sé si es el término correcto, pre-especialización o algo por el estilo, de al menos un profesional, como existen los terapistas, que tenga algún conocimiento más acabado que el resto sobre quemaduras en caso de existir algún paciente que lo requiera? Bueno, justamente los cursos que dictamos apuntan a instruir al médico general qué es lo que se debe hacer al recibir un paciente y sobre todo a evaluar su gravedad. Todo paciente que consideramos grave, es decir, cuya extensión total supera un 20% de la superficie corporal, no se puede improvisar el tratamiento, debe ir a un centro especializado. Eso es lo más recomendable, no intentar hacer algo casero para salir del paso y después cuando se complica buscar la participación de un experto. Cuanto antes se inicia el tratamiento, más exitoso puede ser.
Por lo tanto, lo fundamental es saber distinguir qué pacientes pueden ser atendidos localmente y qué pacientes deben ser derivados. Y digo esto porque un centro de alta complejidad es costoso para instalarlo y más costoso todavía para mantenerlo. Nuestra guardia hospitalaria, que tiene un médico de guardia cada 24 horas, cada médico cobra por día 3.000 pesos, de modo tal que solamente de médicos internos por mes nuestro servicio invierte entre 90 y 100.000 pesos. Si no hay una demanda lógica, esto resulta totalmente inviable. Por eso no se puede instalar en cualquier parte un centro de alta complejidad si la demanda no lo justifica. Reitero, es caro para instalarlo, pero mucho más caro para mantenerlo. Bueno, lo correcto sería capacitarlos a través de estos cursos. El curso es para informar cómo se hace el diagnóstico de gravedad y poder decirle a los médicos locales qué pacientes pueden ser atendidos localmente con los recursos que ellos dispongan y cuáles deben ser derivados. Eso es el origen y fundamento del curso, y no fabricar pseudo especialistas en 2 o 3 días de curso. La realidad nos indica que hay, producto de que resulta esta especialidad relativamente nueva, poco conocimiento aún en los profesionales médicos en el interior del país. Bueno, eso es cierto, porque no hay un reconocimiento oficial. Está ahora lo que el Ministerio de Salud Pública califica como capacidad agregada, es decir, que un cirujano o un cirujano plástico o un traumatólogo aprendan qué es lo que tienen que hacer con la cirugía, o que un intensivista aprenda en qué medida debe atender un quemado grave. Pero hace falta quien coordine la acción del grupo interdisciplinario, porque además del cirujano y del clínico intensivista, tiene que participar enfermería, kinesiólogo, psicólogo, nutricionista. Y aquí llega entonces lo que se llama un grupo interdisciplinario. Y cada vez que hay un grupo es necesario crear un coordinador, que sea el que distribuye el trabajo y que indica qué es lo que hay que hacer en cada momento. Yo siempre pongo 2 ejemplos. El más sencillo, un team de fútbol. Depende del director técnico el rendimiento del equipo. Y el otro, un poco más complejo, un director de una orquesta sinfónica. Tiene que ser un buen músico, pero además para dirigir la orquesta tiene que aprender dirección de orquesta. Esto es lo que estamos ahora propiciando a través de una maestría que permita a cualquier médico preparado para atender quemados adquirir los conocimientos necesarios para poder coordinar el grupo interdisciplinario. Pero reitero, grupo interdisciplinario se justifica únicamente en los centros de alta complejidad, porque este es un criterio un poco desvirtuado. La quemadura simple no necesita ningún grupo interdisciplinario, es un tratamiento ambulatorio, es solo la lesión quemadura. Pero repito, cuando se transforma en enfermedad, ahí las cosas cambian. Ahí es donde hace falta el grupo y hace falta fundamentalmente el lugar adecuado y quien coordina el grupo. Doctor, las 2 últimas. Uno comienza a interiorizarse por esta situación que hasta el momento le resulta casi indiferente, cuando alguien de la familia se ve afectado por esta cuestión o alguien muy cercano con un impacto notable como fue el accidente de Matías López. Y revisando su historia de la fuente citada hace un instante, usted llega a especializarse en esto a partir de un episodio fortuito y bueno, casual, vocacional, del que tuvo que ser parte ya siendo médico, ¿no? Así fue. Esto me lo han preguntado muchas veces y si hay tiempo vuelvo a relatarlo en pocos minutos. ¿Cómo no? Corría el año 48, yo tenía 2 años de recibido, estaba haciendo mi entrenamiento en cirugía en el Hospital Argerich y hubo un incendio en una casa en La Boca. Toda una familia vino quemada a la guardia del hospital y no había nada preparado ni ningún profesional capacitado para ocuparse de los quemados. El jefe del servicio en el cual yo estaba haciendo mi capacitación quirúrgica me llamó y me dijo esta frase que todavía retumba en mis oídos: doctor Benaim, ocúpese de los quemados. Y me regaló un libro que me sirvió de orientación y me di cuenta que era un campo inexplorado, muy importante, muy interesante y que valía la pena dedicar toda la vida profesional. Y aquí estoy después de 60 años de aquel episodio, o más de 60, todavía con entusiasmo para seguir impulsando a la juventud para que se dedique a profundizar este conocimiento. A partir del conocimiento, esto es una pregunta de entre casa y casi de charla de café.
La curiosidad me lleva a preguntarle si tuvo algún episodio personal o muy cercano de afectos con alguna situación de quemado, pero también digo, a partir de esto uno comienza a tenerle más respeto a las cosas que pueden provocar eso en nosotros, ¿verdad? Bueno, sin duda, justamente la profundización del conocimiento del tema apunta a dos aspectos. Primero, si producida la lesión, ¿de qué manera podemos actuar de la manera más eficaz para salvar al paciente con la menor secuela? Y segundo, ¿qué tenemos que hacer para evitar que esto suceda? Porque la mayor parte de las quemaduras es por imprudencia. Y entonces las campañas de prevención son importantes. Pero como su nombre lo dice, campaña significa una sucesión de actos tendientes a educar al pueblo en este aspecto. Y para eso es indispensable lo que ustedes me están brindando en este momento, es decir, los medios de comunicación. No siempre es fácil conseguir un espacio para poder explicar de qué se trata el tema y sobre todo en una campaña de prevención, explicar a la población los distintos riesgos que se corren en el trabajo o aún en la casa y que con un poco de prudencia pueden evitar víctimas muy serias. Doctor, bueno, dentro de la catarata de preguntas que nos van llegando, extraigo una que nos dicen, bueno, si dentro de las primeras medidas o los primeros auxilios domésticos que usted citaba, la ingesta de líquido o algún alimento en lo inmediato, si hay que tenerlo en cuenta también. No, eso no es importante. Lo más importante es evaluar la gravedad de la lesión. Y la gravedad de la lesión se evalúa de dos maneras. Ver qué extensión del cuerpo toma la lesión y qué profundidad tiene. Para evaluar la extensión hay una regla muy fácil, que ni siquiera hay que ser médico, y se la comunico. La palma de la mano con sus dedos de cada uno de nosotros equivale al 1% de la superficie corporal. De modo que uno, calculando cuántas veces tiene que poner la mano sobre la lesión, hace el cálculo de extensión. Y para determinar la profundidad hay que explorar la sensibilidad. Con una aguja esterilizada se la puede flambear con alcohol y que el paciente mire para otro lado, se punza. Si tiene dolor, es superficial, esa quemadura va a curar bien. Si siente apenas el dolor, es una quemadura intermedia, va a tardar 3 semanas y va a dejar cicatriz. Y si uno clava la aguja y no siente nada, es una quemadura profunda que exige tratamiento quirúrgico. Si el 1% es una mano, calcule lo que es un 30% de quemadura profunda, necesita reponer piel en el 30% de su superficie corporal, 30 veces la palma de la mano. Estas son las quemaduras graves. Doctor, discúlpeme si me voy extendiendo, pero realmente resulta muy interesante y lo oímos predispuesto, nos abusamos de su amabilidad. Le contamos a la gente que estamos hablando con el doctor Benaim, que es un erudito en el tema de quemados. ¿Es lo mismo la quemadura, independientemente de la proporción corporal y profundidad misma, en un niño, un adulto, un adolescente, que un anciano? Por eso digo, es la palma de la mano del paciente. De modo que si se trata de un niño, es mucho más pequeña que si se trata de un adulto. Eso equivale al 1% de la superficie corporal de cada uno de nosotros, sí, para hacer el cálculo de extensión. Me refiero al impacto de las heridas. Digo, no, por supuesto, los niños de corta edad y los ancianos son más vulnerables. Tanto es así que nuestra tabla de clasificación por grupos, del 1 al 4, cuando se trata de un niño o de una persona de más de 70 años, y sobre todo si tiene patología previa, aumentamos un número al grupo de gravedad. Hablamos de grupo 1 cuando es leve. Grupo 2, moderada, necesita internación pero en un servicio general, no necesita un servicio de alta complejidad. Grupo 3 y grupo 4 exigen ser atendidos en un centro de alta complejidad por un grupo interdisciplinario coordinado. Doctor, nos restaba un comentario, sobre todo por respeto a la familia que está oyendo también. Citábamos 2 casos muy particulares que derivaron en la muerte. Uno fue el de esta niña quemada con agua hirviendo en General Pinto, y el otro, una mujer que las causas están en manos de la justicia, pero que se habría rociado con alcohol desde su cabeza hacia abajo y con un encendedor que se habría generado el inicio del fuego en su cabeza. Bueno, esto le produjo quemaduras sobre todo en rostro y tórax, manos, y finalmente derivó en la muerte luego de 48 o 72 horas de internación. Ese es el otro caso al que hacíamos mención también de reciente, que ocurrió hace muy poquitos días. Bueno, es un poco difícil opinar con esos pocos datos, pero de cualquier manera, si por lo que usted dice la quemadura estaba en la cara,
en el tórax y en los miembros superiores, la superficie corporal total no pasaba del 40%. Y aunque fuera profunda, hoy día esos pacientes con tratamiento correcto pueden salvarse. No digo que todos, siempre hay excepciones, pero muchas veces la muerte es porque el tratamiento indicado no ha sido el correcto. Doctor, lo último, y volviendo al origen y el disparador, que bueno, la recuperación de Matías López, paciente que usted se ha ocupado personalmente, inclusive su rostro nos resulta familiar después de entrevistas en medios nacionales cuando tristemente célebre 3 aviones se precipitaron a tierra en muy poquitos días, en pocas horas, y uno de ellos fue precisamente el que tuvo a Matías López como protagonista. Su evolución es notable, hoy está entre nosotros en el más amplio sentido de la palabra porque está nuevamente en Villegas. Bueno, eso demuestra que todo lo que yo he dicho no es solamente en palabras, sino está comprobado con los hechos. Y tenemos no solamente el caso de este paciente proveniente de la ciudad donde ustedes actúan, sino tenemos otros casos también muy importantes de distintos lugares del país que felizmente un tratamiento complejo, combinado, permanente, minucioso e idóneo, lograron salvarse. Bien. Aquí tiene que ver, como decíamos, la predisposición orgánica sobre todo y demás, ¿verdad? Por eso, y seguimos investigando de qué manera podemos salvar todavía casos más graves. El máximo que hemos salvado es de un 80% de quemadura del cuerpo profunda. Esto significa que hubo que restituirle la piel en un 80%. Para eso uno apela actualmente a una cantidad de recursos no disponibles con demasiada facilidad, pero que existen, como son todos los cultivos de piel en laboratorio. Para cuando no alcanza la piel sana del paciente, apelar a este recurso para cubrir las zonas dañadas por la quemadura profunda. Doctor, cuando habla del 80% son quemaduras externas hacia adentro, no digo, no sé si es el término correcto. Cuando hablamos de extensión y superficie corporal, quemaduras en la piel. No, bien, pero ahora, cuando... aparte de la quemadura en la piel, este tipo de quemadura origina alteraciones en todos los órganos, el aparato respiratorio fundamentalmente, el aparato digestivo, el aparato urinario, las glándulas de secreción interna, la sangre, todo se altera. Por eso hace falta un grupo muy completo de profesionales que sepan diagnosticar y tratar esas alteraciones conjuntamente con el cirujano, que es el que hace la cura y hace la reposición cutánea. Lo último, ¿es lo mismo tórax que piernas para orientarnos en el cuerpo? La quemadura en tórax o piernas o extremidades superiores varía. La localización es importante por la secuela. No es lo mismo una quemadura de la cara que una quemadura de la espalda en cuanto a la cicatriz que puede dejar. Pero en cuanto a la alteración orgánica depende de la extensión, no de la profundidad. Muy bien. Ahora, las quemaduras de la cara, además, generalmente van acompañadas de lo que se llama lesión inhalatoria, es decir, alteración de la mucosa que recubre todas las vías respiratorias, la laringe, la tráquea y los bronquios. Y esto agrega gravedad al cuadro. Pero hoy día tenemos el recurso de la intubación y del cuidado respiratorio que permiten superar estas dificultades. Doctor, nuestro profundo agradecimiento y ojalá pronto lo podamos tener por aquí, sobre todo para tener el gusto de conocerlo personalmente. Bueno, será un gusto visitarlos y disfrutar de la rehabilitación de nuestros pacientes. Me tomo un atrevimiento personal, espero no lo tome a mal, son odiosas las comparaciones, pero ayer alguien de su equipo dijo, para que te ubiques quién es el Favaloro de la especialidad de quemados. Digo, tenemos un dolor y una deuda especial con Favaloro, independientemente de que la decisión fue suya. Digo, a especialistas como usted hay que cuidarlos en el más amplio sentido de la palabra. Así que le agradecemos profundamente. Yo tuve oportunidad de conocerlo a Favaloro en la Academia de Medicina y además tuve también el gusto de que él me entregara personalmente una distinción que me otorgó la Universidad de La Plata en un acto público. Así que teníamos muy buena relación con él. Bien, bueno, por eso le agradezco profundamente. Muy bien, muchas gracias por el llamado y ojalá que sirva para algo todas estas apreciaciones. Sin ninguna duda, le agradecemos profundamente. Muy bien. Que tenga un buen día. Adiós. Hasta luego.